Bien, pues muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en la sala de formación de la Casa de Juventud de Puerto de la Cruz, justamente al ladito de la sede de la Asociación LGBTI Diversas en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, en una de las actividades del orgullo LGBTI del año 2021. Es un poco raro porque estamos hablando de la gente que está aquí en directo y a la vez hacia las cámaras, porque ahora estamos en este formato dual, que somos unas modernas y nos encanta. En formato un poco distendido, esta es una de las primeras actividades del programa del orgullo LGBTI de este año, de la Asociación LGBTI Diversas, en el marco del programa también de actividades de la Concejalía de Políticas LGTBI del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y concretamente estamos en uno de los espacios de libertad. Ahora tengo que hablar de todos estos logos que están ahí porque es la financiación que permite que podamos hacer estas actividades. El programa Libertad forma parte del proyecto Educarnos, financiado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y que cuenta con la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y de la Concejalía de Políticas LGTBI. Antes de comenzar y de presentar a la persona que hoy nos acompaña, voy a dar la palabra al concejal de Políticas LGTBI, Roberto Medina, para que dé unas palabras un poco para presentar y dar la bienvenida a las personas presentes y a quienes nos escuchan. Roberto. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas a todas, a todes, a todos. Bueno, para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz es un orgullo, en primer lugar, que exista este espacio llamado Libertad, para poder expresarnos, para poder conversar, para poder dialogar sobre todas las actividades y todas las cosas importantes para el colectivo LGTBI. Y desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz estamos orgullosos y orgullosas de poder contar con nuestra asociación LGTBI Diversas, que es la que desde que se fundó, ya hace unos añitos aquí en Puerto de la Cruz, es con la que trabajamos codo con codo y de la que estamos muy orgullosos de que formen parte del Puerto de la Cruz y que exista esta sinergia tan importante entre la concejalía y el colectivo LGTBI Diversas para desarrollar acciones como estas tan importantes y otras que también tenemos patrocinadas y que estamos intentando generar ese convenio, ¿no?, para poder seguir haciendo muchas cosas en el municipio, que trascienda mucho más allá del municipio, porque entendemos que es una asociación que trabaja con todo el norte de Tenerife y nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas de que estén aquí en Puerto de la Cruz. Y sin más, agradecerles que hoy esté esta ponencia de diseño y orgullo para mostrarles a todos los ciudadanos de Puerto de la Cruz y, por supuesto, siempre agradecer también a Adjomar, que es una persona que colabora en todo lo que el ayuntamiento y, en este caso, Diversas siempre le pide. Y nada, simplemente disfruten y nada, muchas gracias a Diversas por estos espacios de libertad. Gracias, Roberto. Excusar también la asistencia de la Directora General de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes Vega, que no ha podido estar por motivos personales para presentar y estar también presentes hoy aquí, pero bueno, que saluda a todas las personas presentes. Yo sé que a quienes menos quieran escuchar es a mí y a Roberto, a quien más quieren escuchar es a Jomar Millennial, así que voy a presentarlo brevemente para que pueda dar paso a la ponencia. Un momento que voy a buscar la presentación. Por la cara, sí. Vale. Bueno, pues Adjomar es natural de Los Realejos, estudió bachillerato de artes plásticas y posteriormente las enseñanzas artísticas superiores de diseño gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Esteves en Santa Cruz. Graduándose en el año 2018, crea su propia marca en redes sociales, Millennial, con 2 L's y 2 N's y un punto al final, que es todo muy importante en el diseño, ¿verdad? Yo aquí, bueno... Desde donde publica sus proyectos y crea diferentes iniciativas de carácter social y reivindicativas, compaginándolo como diseñador en diferentes empresas de la isla. Se incorpora también a Diversas en septiembre de 2020, llevando la parte gráfica de la asociación. Y ahora yo hago algo así personal, aparte de la presentación que me pasó a Jomar. Adjomar diseñó el logotipo de Diversas hace 6 años, cuando nosotras nacimos, un logotipo que probablemente ahora lo diseñaríamos seguramente de otra manera, pero nos une una historia muy particular, no solo desde su colaboración y desde su activismo también desde el punto de vista del diseño, sino desde su compromiso social, y creemos que como joven, como pues, también parte del movimiento LGTBI, como activista de Diversas y como diseñador gráfico, hay que dar una oportunidad a este tipo de trabajos, así que les dejamos con la ponencia suya, Diseño y Orgullo, el papel del diseño gráfico en la lucha LGBTI. Adjomar, el micro es tuyo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Nada, yo pensaba presentarme, pero como ya lo ha hecho también Sergio, pues nada, pasamos directamente a la primera parte.
Me gustaría que me respondieran esta pregunta, así para romper el hielo ya de primeras, si alguno de ustedes sabe qué es el diseño o a qué en qué nos dedicamos los diseñadores gráficos, si alguno lo sabe, o si cuáles son sus inquietudes, si realmente están aquí porque les gusta el diseño gráfico, por el tema de la lucha del colectivo, si alguno se dedica ya al diseño o se quiere dedicar. No sé si alguno quiere decir algo de primeras así, saber por qué, el motivo por el que han venido y demás. Vale, vale. Bueno, nada, simplemente era un apunte para saber, pero que seguimos adelante y les explico un poco qué es el diseño, por si no lo tienen a lo mejor del todo claro. El diseño gráfico es la acción de comunicar mediante imágenes, es decir, de forma visual, algún mensaje. Como bien explicamos aquí, me voy a quitar de la diapositiva, es todo aquello que comunica... Es todo aquello que comunica un mensaje de forma visual para obtener manifestaciones, incluso respuestas por parte de ese público que recibe este mensaje, ¿no? Independientemente de lo que se quiera comunicar y de lo que se quiera hacer llegar. Y su auge actual se debe a la gran expansión de la imagen como medio de comunicación y al desarrollo de los dispositivos digitales. Pues, como podemos observar, ya en la primera definición que les doy, ya podemos encontrar 3 palabras clave que nos adelantan la importancia del diseño, también en la parte de, ¿no?, lo que viene siendo la lucha de derechos a lo largo de todos estos años, como puede ser transmitir un mensaje, crear o obtener manifestaciones y la expansión de esos mensajes, es decir, que se viralicen al final. El diseño como herramienta de transformación social. Antes de entrar a este bloque, me gustaría explicar que el diseño gráfico se divide, vamos a decir, en 2 grandes ramas, bloques. Está el lado capitalista, como yo lo he llamado, que al final es la parte donde el diseño, pues un poco es el responsable de llegar al consumidor, ya sea diseñando productos, campañas publicitarias, digamos que esto lo controla un poco los círculos de poder de las grandes empresas, ¿no? Pues todos sabemos, marcas de refrescos, de dispositivos móviles, digitales, todo lo que consumimos, pues toda esa parte. Y luego hay una parte del diseño gráfico que digamos que es el lado más humanista. No quiere decir también, quiero recalcar, que no es que los diseñadores gráficos tengamos que elegir trabajar en uno u otro bloque. Es decir, nos podemos dedicar a ambos, pero es verdad que también hay un lado humanista que no busca tanto una respuesta en el consumidor, pero sí en los ciudadanos. Digamos que tiene una responsabilidad social y con el objetivo de dar forma al mundo y pues, a la sociedad en la que vivimos. Tiene una influencia, siempre con vistas hacia el futuro y como objetivo final una transformación de nuestras sociedades. Digamos que estas son como las 2 partes del diseño. Entonces, un poco vamos a empezar explicando 3 carteles del siglo XX para que vean cómo ya desde hace bastantes años se viene dando la sinergia entre diseño y tema social. El primero de los ejemplos es una propaganda australiana de la Segunda Guerra Mundial, que lo que quiso reivindicar su diseñador fue el darle el impulso a las mujeres, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, para el movimiento, digamos, que volver a regenerar lo que era el trabajo y demás después de toda la paralización de la Segunda Guerra Mundial. Justo este retrato es de una mujer trabajadora de una fábrica de Michigan y ahí terminó convirtiéndose en un icono feminista. El segundo ejemplo es un ejemplo del bando franquista en la Guerra Civil Española, que su diseñador es anónimo, no se sabe quién lo hizo. Y es un cartel que su objetivo fue repartir según se invadió la ciudad de Barcelona. Es decir, entramos y repartimos cartelería por todos lados. Y el tercero es del bando republicano, también de la Guerra Civil Española, donde, como bien dice el lema, todas las milicias fundidas en el Ejército Popular. Es decir, al final su objetivo principal era aunar fuerzas de las milicias, como ven, las banderas de las diferentes autonomías y comunidades autónomas de España, para luchar contra un único enemigo, vamos a decir, rival. Y ya nos venimos al siglo XXI y encontramos otros 3 ejemplos que he seleccionado. El Jesuit Charlie, que fue cuando el atentado en París, a la sede de esta revista de sátira,
Y digamos que esta viñeta en concreto marcó un antes y un después en la forma de solidarizarse en las redes sociales. Anterior a esto no había existido, digamos, una imagen que todo el mundo compartiera para reivindicar un acto. Entonces fue como a raíz de este momento, que estamos hablando que fue el otro día mismo, donde ocurre esto. Entonces, ya después en 2018 se funda Friday for Future de la mano de Greta Thunberg, ¿no?, al manifestarse delante del Parlamento de Suecia en Estocolmo, cuando surge, digamos, que esta identidad. Y luego la de Black Lives Matter, es verdad que surgió como un hashtag primero, en el año 2013, pero no, digamos que no tuvo identidad visual hasta el año 2020 con la muerte de George Floyd. Como curiosidad, si comparamos estos carteles de estos, lo primero que nos podemos dar cuenta es en el formato, y es cómo ha evolucionado todo. En el siglo XX se diseñaban carteles para ser repartidos por los pueblos y ciudades, imprimir, y ya en el siglo XXI estamos hablando de formatos cuadrados para fotos de perfil y redes sociales. Entonces hay una clara diferencia de cómo hemos evolucionado. Y luego también, pues el diseño gráfico también se ha utilizado de forma social para reivindicar cosas que nos caracterizan como pueblo, ya sea, por ejemplo, los indianos en La Palma, las fiestas de mayo en Los Realejos o el propio cartel del orgullo de Diversas. Es decir, que no solo es una herramienta para reivindicar o para luchar, sino también, digamos que, para englobar a las sociedades en función de las características que nos hacen comunes, digamos, ¿no? Entonces, teniendo claro ya el bloque del diseño gráfico empresarial, vamos a decir, y el bloque del diseño gráfico activista social, vamos a meternos de lleno en este bloque. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O algo que quieran puntualizar? Vale, seguimos. El diseño y orgullo, la simbología anterior a la bandera. Yo lo he marcado un poco como que la bandera, digamos que hacia atrás y de la bandera hacia adelante. Un poco lo que acabo de explicar. Todos los movimientos sociales necesitan símbolos, sobre todo porque era necesario antiguamente, y todavía sigue siéndolo, para identificarnos con personas iguales a nosotros, con unas mismas ideologías o mismos mensajes a reivindicar, o mismos pensamientos, identificarnos, por ejemplo, en una manifestación. Entonces, digamos que a partir de ahí nace el tema de la simbología, para reconocernos. Todo empieza en 1880 con Oscar Wilde, el clavel verde, digamos, antes de que apareciera ningún símbolo gráfico como tal. Se utiliza el clavel verde para, en esta época, en la época de la Inglaterra victoriana, pues entre hombres homosexuales, ya sabemos que esto es de poco para acá, entonces al final en esa época tenían como guiño el tema del clavel verde para ellos sí saber con quién sí podrían hablar de ciertos temas o con quién podrían reunirse. Y a raíz, digamos, de esto, bueno, ahora lo explico, también las mujeres en esta época tenían su flor, que era la violeta. De ahí un poco que hoy en día el morado sea el color que se utilice para todos los movimientos feministas y demás. Así que al final todo tiene su porqué, ¿no? Sí. En 1897 se crea también en Inglaterra una sociedad secreta que se llama Orden de Queronea, que justo en ella militaba la pareja de Oscar Wilde. Fue fundada por Cecil Ives, que era un poco una sociedad que tenía sus propios códigos, claves, señales. Surgió en Inglaterra, pero al final se expandió, digamos, a todo el mundo. Y era un poco un espacio para los hombres homosexuales donde poder hablar y compartir pensamientos y demás, porque ellos tenían claro que en esa época públicamente no podían ser quienes eran. Entonces, al final, pues, se ven obligados a crear asociaciones secretas de este tipo. Sí es verdad que, como curiosidad, el logo, que se han hecho estudios, se sabe que son dos coronas circulares, pero nunca se ha descifrado qué significan las iniciales que vemos ahí, ya que ellos, por ejemplo, cuando se mandaban mensajes, si tenían que poner una fecha, no ponían a lo mejor 1897, sino era un código, CD y un número. Entonces, por eso, como esos códigos solo los conocían ellos, probablemente sean uno de los motivos por los que no se haya descifrado realmente qué significan las iniciales del logotipo.
Luego ya entramos en el siglo XX y con los campos de concentración nazi surge el símbolo del triángulo rosado invertido con el que digamos que se identificaban a los hombres homosexuales en estos campos. Este triángulo rosa, en los años 70, el colectivo de los hombres homosexuales lo toman como guiño, digamos, como seña para luchar por los derechos. Y en 1987 el colectivo Silent Dead lo utiliza, lo invierte y lo pone en forma piramidal para darle esa connotación de poder de los estamentos, como que era el momento de tener el poder y reivindicar políticas, es decir, legislaciones a favor de terminar con el SIDA. Y también lo utiliza la asociación ACT UP, por eso que lo ponga debajo. Y en la actualidad, pues tenemos asociaciones en España que siguen utilizando el triángulo como elemento distintivo, como es la Fundación Triángulo o el COGAN. Volvemos otra vez a los campos de concentración. Hasta ahora lo que he hecho es un desglose del triángulo rosa hasta la actualidad. Hay que decir que también en los campos de concentración se utilizaba el mismo triángulo, añadiéndosele uno invertido amarillo para homosexuales judíos. Y el triángulo negro, que se le utilizaba a las mujeres que los nazis consideraban como indeseables. En este grupo también entraban las mujeres lesbianas y también se les, esta es una foto de un ejemplo real del triángulo negro, que no es tan, digamos, tan conocido como el triángulo rosa. Y posteriormente, en el año 1955, la primera asociación, digamos, que empieza a luchar por los derechos de las mujeres lesbianas, las Hijas de Ability, se llaman en Estados Unidos, digamos que toman también este triángulo negro y lo invierten igual, de la misma forma que hicieron los de Silent Dead, de invertirlo para representar el poder. También en 1950 surge, digamos que es la primera asociación en Estados Unidos también que lucha por los derechos de los hombres homosexuales, el Mattachine Society. Se llama así porque digamos que el Mattachine es una figura del teatro parecido al arlequín, de ahí que el fondo sea de rombos, que digamos que esta figura teatral en las antiguas cortes lo que hacía era que se le podía permitir que soltara ciertas verdades. Entonces, jugando con eso, se crea esta asociación y el logo se forma así, como que van a empezar a hablar. En los años 60 surge el símbolo Labris, que se recupera de las sociedades amazonas, de un colectivo de mujeres luchadoras de la antigüedad. Como tenían este símbolo, pues las mujeres lo adoptan. Y en 1900, digamos que esto, para volver a un repaso, esto es todo previo a que surja la bandera. Es decir, si se dan cuenta, están surgiendo muchísimos símbolos en función de la época en la que estamos, ¿no? En 1900 va haciendo un recorrido, y en 1969, con la revuelta de Stonewall, en San Francisco los manifestantes salen a las calles y los trabajadores, esto es súper curioso porque los trabajadores de un periódico les empiezan a tirar bolsas de tinta, de la tinta de los periódicos. Ellos al coger estas bolsas aprovechan y escriben en una pared de un edificio Gay Power, entonces se manchan las manos de morado, entonces esto da como resultado las manos teñidas del morado de las tintas de los periódicos que le acaban de tirar los de los periódicos. Digamos que aquí surge lo de las manos moradas. Y ya en 1970 el símbolo de la lambda es una letra griega que se caracteriza por representar la equidad. Entonces, pues, digamos que la Gay Alliance lo toma de aquí, de este origen, para representar eso, la equidad. Y en la actualidad, pues, tenemos también asociaciones en España que lo tienen, como la Casa Lambda, digamos en la palabra, y Lambda, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Cataluña. También en los años 70 se toman los símbolos de Venus, Marte y el símbolo trans, se hace digamos que cogiendo ambos símbolos, se recupera de la antigua Roma y se crean estas versiones, duplicando estos símbolos para representar la homosexualidad, ¿no? Hombres, mujeres y trans.
Y en 1974, en la ciudad de Boston, surge este símbolo que solo se utiliza una vez, y es un rinoceronte morado. Se cogió el rinoceronte porque es un animal que tanto macho como hembra son muy parecidos y apenas tienen diferencias entre ellos. Se coge el color morado, por lo que venimos hablando de las violetas de 1880, y el corazón en la pata representando la afectividad. Pero digamos que es un símbolo que al final se utiliza una sola vez y nadie lo adopta, digamos. En 1978, tomando los triángulos también de los campos de concentración nazis, se crean los triángulos bisexuales, pero a su vez se crean también las lunas de la bisexualidad, porque hay una parte que no, digamos que no concibe que un símbolo les represente, un símbolo nacido en el seno del nazismo les represente. Entonces digamos que están estas dos versiones. Y hasta aquí, digamos que es un batiburrillo de símbolos que la gente ha ido creando por una necesidad de sentirse representados hasta que llega la bandera. En 1978, Gilbert Baker crea la bandera. La primera versión tiene 8 colores y la segunda versión, si se dan cuenta, ya pierde el rosado. Que se elimine el rosa no es nada técnico ni mucho menos. Hay dos versiones, se cuentan de la historia. Una es que en una manifestación, cuando se empiezan a coser las tiras de tela de la bandera, se dan cuenta que se quedan sin tela rosa. Entonces al final dicen, pues para que unas tengan y otros no, le quitan la banda rosa a todas las banderas. Pero otra versión dice que es que el pigmento rosa era muy caro en esa época y entonces pues al final estamos hablando de asociaciones de gente que se reunía que probablemente no contaban con la financiación y al final pues hay que tirar por lo barato, está claro. Entonces se crea la segunda versión, que tampoco convence porque al pasar de 8 colores a 7 ya no es simétrica. Entonces a la hora de dividir colores para decorar, digamos, las manifestaciones, tenían que poner 4 colores y 3. Y como que eso de la asimetría no gustaba. Entonces se decide unificar los dos azules y queda así la bandera que actualmente conocemos y que la tenemos aquí y en todas partes. En 1991 surge el lazo rojo del VIH, que si bien esencialmente no está vinculado al colectivo, sí es verdad que es un símbolo bastante importante para lo que es el movimiento, y es tanto que se convierte en un símbolo internacional. En los años 90, ya hace nada prácticamente, en los años 90 digamos que otros movimientos de identidad también empiezan a darse cuenta que necesitan su propia bandera para luchar por sus propios derechos, digamos, de forma más específica, y es cuando empiezan a surgir el resto de las banderas. En el año 98 nace la bandera de la bisexualidad, que si se dan cuenta se compone colores connotables, digamos, como lo que conocemos por masculino y femenino, rosa y azul, y la banda morada en medio por la fusión de ambos géneros. En el año 99 se crea la bandera lésbica, que si ya nos damos cuenta, habiendo explicado los demás símbolos, es el morado de las violetas, el triángulo negro invertido de los campos de concentración nazi y el labris del símbolo de las mujeres. Y también nace aquí la primera bandera trans, que la más conocida y ahora cada vez más, también toma los colores del tema género, masculino, azul, femenino, rosa, y la banda blanca en medio, queriendo iconizar, digamos, es la transición. Pero en 2002 surge otra bandera, que si bien, digamos, no es tan reconocida como la otra, quiere hacer también, digamos, que un proceso entre el rosa y el azul, con esas gamas también, para representar esa transición que la anterior representaba con la franja blanca. En 2013, prácticamente el otro día, se crea en Australia, el copresidente de la Asociación Internacional de Intersexuales de Australia, crea la bandera intersexual y dice que le pone el círculo violeta sin más decoraciones ni demás, porque quiere representar la integridad de las personas intersexuales.
Y en 2018, de la mano de Daniel Quasar, nace la bandera del progreso en Estados Unidos, que si bien lo que hace es fusionar la bandera LGTB de Gilbert Baker, pero le añade los colores marrón y negro por una lucha digamos, de inclusión racial, que ya se utilizó en Filadelfia en el año 2017, entonces al año siguiente él decide incorporarlo, y aparte los colores de la bandera trans, digamos que él considera que en esta bandera ya está como más integrado todo, y pues al final es como más inclusiva. Entonces, ¿conocían todos los símbolos? Vale. Ni la historia ni nada. Algunos sí suenan porque algunos son como más conocidos que otros, ¿no? Al final, pero un poco esto es como el repaso de los símbolos previos a la bandera y post bandera, vamos a decir así. Sí es verdad que la bandera al final es como la que más se ha internacionalizado, pero que todos están ahí, todos son válidos, ¿sabes? Entonces, el diseño gráfico y el orgullo en la actualidad. Ya un poco después de todo este proceso, digamos que el diseño empieza a tomar otra importancia, ya están los iconos y los símbolos definidos y empiezan a surgir otro tipo de, digamos, de proyectos. Esto es una tipografía, se juntaron New Fest y el New York City Pride para hacerle crearon una tipografía tributo a Gilbert Baker, creando esta tipografía, que por cierto es gratuita, cualquiera de nosotros nos las podemos descargar para crear nuestros propios carteles, pancartas y demás, porque se hizo con ese objetivo. Es una tipografía tributo, pero que a la vez los colectivos y las asociaciones puedan utilizar para aquello que necesiten, de ahí que sea gratuita. Digamos que ellos un poco con esta tipografía lo que quieren representar es el colorido de la bandera, pero si se dan cuenta no son colores sólidos, sino que hay un juego de transparencia, porque quieren ganar más colores al fusionar estos colores que ya utilizan, digamos que para representar la diversidad. Que creo que, si no me equivoco, con diversas se llegó a utilizar en algún cartel hace unos años, ¿verdad? Pues imagínate, me acuerdo. Vale, luego tenemos el libro La historia del movimiento LGBTIQ+ de Blume, que lo tenemos por aquí. La editorial Blume decide sacar este libro para celebrar, digamos, todo el recorrido del colectivo, del movimiento, desde los años 40 hasta la actualidad. Esto es un libro que pertenece a Diversas, está ahí en el mueblito, y digamos que este libro aúna todo lo que es datos, biografías, infografías. Aquí también están las explicaciones de las banderas, los símbolos, todo de los años 40 hasta la actualidad lo pueden encontrar aquí, y encima la verdad que por dentro es bastante bonito en lo que es el diseño editorial, es lo que lo hace atractivo a la hora de leerlo. Y luego también tenemos el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti-Hegemónicas, digamos. Esto es un perfil de Instagram que utiliza mucho el hashtag de machos a hombres. Si bien no es concretamente del que pertenezca al colectivo, sí a veces tocan algunos palos, digamos. Es un perfil bastante interesante que a través del diseño gráfico, con estas píldoras informativas, nos dan claves para, digamos, aprender nuevas masculinidades. Este perfil está súper bien, yo lo descubrí por Anthony, y me parece súper interesante porque al final aporta información y, utilizando el diseño gráfico, pues hace llegar a la gente el mensaje de otra forma, ¿sabes? Que al final no es como esos textos tochos ahí, sino que está muy guay. ¿Ustedes conocen algún proyecto relacionado así, donde a lo mejor el diseño gráfico o algo que les haya llamado la atención relacionado con el colectivo, que digan, pues esto estaba muy guay, o alguna campaña publicitaria o algo? Aparte, eso tú sí, pero bueno, seguimos. Vale, ahora vamos a entrar a explicar un poco la parte más 3 proyectos de Millennial que he desarrollado.
esta camiseta, la camiseta maricón, que Sergio la ha lucido en el Parlamento también, alguna vez que otra. Digamos que se creó con el objetivo de quitarle la connotación de insulto y reapropiarnos de la palabra como símbolo de lucha. Y vamos, que básicamente ese fue el objetivo principal de la camiseta. Se sacó en 2018 y desde ese entonces pues se han vendido muchísimos ejemplares, sobre todo aquí en la isla. Luego también se sacaron por parte de Millennial unas pegatinas en respuesta a una acción que llevó una revista, que la vemos aquí, una revista polaca, sacó en 2019, si no me equivoco, unas pegatinas que pone zona libre de LGTBI. Digamos que como este país, justo en esta época, 100 municipios de Polonia se declararon libres de LGTBI apoyados por el gobierno. Entonces, claro, se formó la de Dios porque, claro, toda la parte pro y la parte que está en contra, pues salieron a las calles, como pueden ver las banderas quemándolas y demás. Pues desde Millennial un poco llevamos la acción de sacar la pegatina contraria, ¿no? Una contrarrespuesta que la podemos ver pegada en la puerta de la sede de Diversas, que también la tienen ellos por ahí. Y luego, hace poquito, se sacó una publicación a raíz de la aprobación unánime de la ley trans aquí en Canarias, de que ponía 1 hora menos, 10 años más. Aquí, para si alguno está interesado en estudiar diseño y demás, pues un poco explicar la importancia que tiene tener una buena frase que sea corta y directa, sobre todo en redes sociales, que todo es como muy rápido, ves los posts y seguimos y tal. Y digamos que esto fue una frase que me surgió así de la nada, la puse, y lo que yo no esperaba era que tuviera un alcance de 78.800 personas, porque yo pensé que, bueno, pues al final era la típica foto y digo, pues llegaron un par de me gustas y demás, pero no, se ve que caló bien y tuvo 13.000 y pico likes y demás. Entonces, al final, aquí vemos cómo la importancia del mensaje puede hacer que una cosa se viralice o no y que tú llegues a visibilizar una causa o no, porque al final este post, el hecho de que lo hayan visto 80.000 personas, estamos hablando de que casi 100.000 perfiles ese día se enteraron de que Canarias aprobó una ley trans de forma unánime, claro, que al final es como... Y en cuanto a Diversas, ya estamos llegando casi al final, en cuanto a Diversas, digamos que es una asociación que se diferencia por haber apostado desde el principio por el diseño gráfico y pues que han confiado en mí para ello. Y uno de los proyectos que han llevado a cabo es Cero, que digamos que es son diferentes píldoras informativas sobre educación sexual positiva para la juventud de Canarias. Se sacó en el otoño del año pasado, si no me equivoco, y llegó a tener un total de más de 4.000 visualizaciones en redes sociales. Es decir, es un proyecto que desde Diversas se está llevando a cabo y que pues mediante eso, el uso del diseño gráfico y demás, lo que se pretende es llegar a la gente joven. Siempre aportando pues información, ¿no? Que al final lo que queremos es educar. Luego también, junto a las primeras jornadas de salud y VIH que se celebraron en diciembre del año pasado, también se le acompañó con la campaña de Poner la Vida en el Centro, que digamos que fue una campaña donde se rodó, se grabaron diferentes entrevistas y ponencias y testimonios de personas alrededor de lo que es la temática del VIH, y digamos que fueron unos vídeos que fueron saliendo a lo largo del mes de diciembre, que también los tienen en las redes sociales de Diversas, en la celebración del 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Luego ya en 2021, en enero, Diversas empezó fuerte con la campaña en el norte de Tenerife, Libres, Visibles y Diversas, que fue una campaña que logró aunar a los 15 municipios del norte de Tenerife con una misma imagen. Abajo vemos, ¿no?, la isla con los 15 municipios en color, y digamos que fue una campaña que se repartió con diferentes mensajes y diferentes realidades del colectivo por diferentes lugares de la geografía del norte. Y también pues en las guaguas, que probablemente seguramente lo vieron porque estuvo por ahí y duró bastante, por lo menos hasta febrero, ¿no? Casi marzo, diría yo. Y luego la última campaña así grande que ha hecho Diversas fue la del 17 de mayo, el Día Mundial contra la LGTBI-fobia,
que un poco siguiendo el patrón de repartir una campaña por los 15 municipios del norte de Tenerife, se siguió digamos, sí, el mismo patrón y se crearon diferentes frases. Esta fue una campaña más tipográfica, digamos, con un mensaje claro y directo que se repartió sobre todo en el Valle de la Orotava, se concentró esta, y en redes sociales, claro. Y ahora ya por último les voy a dejar con es un trabajo audiovisual de un diseñador gráfico malagueño que se llama Ángel Vera, que lo que ha creado es un motion graphic con ilustraciones 2D animadas, se llama Human el vídeo, y un poco lo que ha querido es expresar mediante estas ilustraciones las diferentes realidades de identidad de género. Un poco para que vean también, me gustaría terminar con este vídeo sobre todo para que se queden con la sensación de que, es decir, que al final el diseño gráfico sigue trabajando, no es que los diseñadores hayan desvinculado la época de que se diseñaban los símbolos en el siglo XX, es decir, que todavía hoy en día, hasta ayer, todavía los diseñadores gráficos, es más, cuando estudiamos diseño se nos dice que los diseñadores tenemos una responsabilidad social que es lo que explicaba al principio, la de transformación del mundo. Al final somos los responsables de convertir en imágenes que lleguen a la gente los mensajes que, por ejemplo, asociaciones como Diversas quieran transmitir. Entonces es una responsabilidad porque puede que lleguen, puede que no, y pues un poco eso. Sí. No sé si es que... Ah, que aquí está bajito, es lo mismo. Un poquito mejor. Qué fantasía de vídeo, por favor. Es espectacular, la verdad. Pues nada, un poco aquí la presentación, hasta aquí la presentación. No sé si tienen alguna... ¿Sí? Vale. Pues Omar, muchas gracias. A las personas que nos están siguiendo y que han seguido esta charla, lo primero que la compartan en redes y etiqueten a Millennial, que le den, y si etiquetan a Diversas ya, pues genial, que le den difusión a la acción que creo que ha sido muy potente y que ha tenido mucho de compromiso social, que creo que es importante y creo que eso es algo que caracteriza mucho a Omar como artista y a la marca que él ha creado. Y creo que es muy potente y por eso desde Diversas queremos seguir apostando por ese talento joven y esa historia, ¿no? Las personas que están en casa se van a perder este coloquio maravilloso porque para eso tienen que venir a los espacios de libertad que organizamos cada 2 semanas en la sede de Diversas y en la Casa de Juventud de la Ciudad Turística de Puerto de la Cruz, especialmente dedicada a personas jóvenes y adolescentes del colectivo o no del colectivo, pero que estén interesadas en abordar cuestiones de diversidad sexual, familiar y de género. Así que muchas gracias a Omar y ahora nos quedamos en el coloquio y continúa la programación del Orgullo LGBTI 2021 aquí en el norte de Tenerife y en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Muchas gracias. Nuestro mundo ha cambiado. Nos toca mirar de otra forma a nuestro alrededor y volver a descubrirlo todo. Redescubrir cosas simples como el sonido del mar, la brisa en la cara, caminar por la orilla, simplemente pasear, el sol en la piel, el sonido de unos niños jugando en la calle, los sabores de siempre, los momentos con magia, la calma, el arte, el viento.
Todo esto ya lo hemos vivido, pero el placer será volver a descubrirlo. Porque no se trata de volver, sino de la forma en la que lo haremos. Puerto de la Cruz. Redescúbrete, redescúbrenos.